Listo. Ahora sí. Ya es que nos transcriben, ya entendí. Bueno, empecemos ahora sí. Bien. Hola a todos, tutora y compañeros. Mi nombre es Iris Amar Ramírez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Como estudiantes de sociología, queremos darles la bienvenida a todos a este espacio académico donde realizaremos un debate con el objetivo de contrastar argumentos a favor o en contra sobre las implicaciones de los enfoques del conflicto en la estructura social y en las dinámicas del poder. Esto según las teorías de Karl Marx, Georg Simmel y Lewis Coser. Durante el debate, el primer grupo tendrá la oportunidad de presentar su enfoque. Luego pasaremos a una fase de discusión y refutación por parte del segundo grupo y finalmente cerraremos con algunas preguntas que nos ayuden a profundizar más en la postura, ¿vale? El objetivo de este ejercicio es comprender cómo se interpreta el conflicto desde los diferentes puntos de vista teóricos y cómo esas ideas pueden ayudarnos a analizar la realidad social actual. Así que los invito a participar con respeto, claridad y espíritu crítico. Comencemos entonces con la primera intervención y a continuación mis compañeras Laura Natalí y Rosaura nos darán la presentación de argumentos sobre el enfoque de Karl Marx, la perspectiva de Georg Simmel y de Lewis Coser. Adelante, compañeras. Buenas noches, compañeras, compañero. Mi nombre es Laura y el día de hoy vengo a dar una fuerte aclaración de lo que habla el sociólogo Karl Marx dentro del manifiesto del Partido Comunista, ¿sí? Él hace relevancia puntualmente de cómo la lucha de clases ha venido siendo un problema social, un conflicto social entre la sociedad, cómo a raíz del tiempo y el espacio siempre se han enfrentado estas dos clases sociales, la obrera y la burguesa, ¿sí? Dando así una mayor pauta a los burgueses, que son los dueños de tierras, dueños de fábricas, donde se ven forzada la clase trabajadora a trabajar por la subsistencia total, ¿sí? Entonces, si esto es ahorita, si es en la sociedad moderna, en mucho antes, en la antigüedad, hablábamos de otra clase de enfrentamientos que era más severa, pero de todas maneras se veía esta esclavitud, ¿no? Que era por parte que vendría siendo los hombres libres, los esclavos, los patricios, los plebeyos, los señores y los siervos, y los maestros y los oficiales. Todo esto nos han demostrado cómo los dominados y los dominantes han dado un cambio a nuestro trasfondo social, es decir, cómo la clase trabajadora se revoluciona, ¿sí? Se está revolucionando. Por ende, la sociedad hace, y sí es notorio, ese trasfondo social, ese trasfondo político, ese trasfondo económico, ¿sí? Donde a partir de este trasfondo, la lucha de clases se ve alterada y se ve atraída por el sistema sociopolítico que se rige, teniendo como preferencia a la clase trabajadora, ya que para Marx quería abruptamente eliminar la clase burguesa, porque creía que él luchaba por una igualdad de clases sociales, ¿sí? Entonces, a raíz de todo esto, ese conflicto fue generando una evolución, gracias a las diferentes revoluciones que se daban, fueron generando una estructura social, ¿sí? Donde le permite y le sigue permitiendo a la humanidad tener un trasfondo social, un trasfondo político, donde mejora nuestra calidad de vida en la actualidad. Gracias, compañera. A continuación, voy a hablar sobre la teoría de Simmel, el conflicto como un proceso de socialización que fortalece las relaciones y cohesiona los grupos sociales. Eh, Me presento, mi nombre es Rosaura, y para Simmel la jerarquía es una forma de ordenación y de vida colectivas. Las jerarquías se establecen en capas de acuerdo a los estratos sociales de los grupos y los individuos, y esta jerarquización puede generar desigualdad, puede generar injusticia y crear también conflicto. El conflicto para Simmel no es solamente un tema de lucha de unos contra otros,
sino que también es una forma de construcción de interacciones entre las distintas clases sociales. Por lo tanto, para este autor, el conflicto es una posibilidad de cambio y transformación social, ya que permite que estos grupos eh, lleguen a consensos, lleguen a buscar soluciones para tener mejoras en sus, eh, em, para tener mejoras en sus problemáticas que se presentan. Listo. ¿Continúan con más argumentación o hasta ahí queda? Pues también para ahondar un poco lo que para Coser significa las funciones del conflicto social. Él habla de una formación de un grupo que es el resultado tanto de una asociación o de una disociación. Habla de otra clase de conflicto que es un grupo donde pueda generar una mera liberación, puede ser de agresividad o conflicto. Es una forma de socialización de importancia en la sociedad. Para complementar la teoría de Coser, em, dice que el conflicto social no es solamente un elemento disfuncional, sino que también es funcional. Lewis Corse, citado por Serrano, 2016, el conflicto es una forma del comportamiento social que se puede ajustar a la estructura y mejorar las normas y abrir espacios de consensos para los cambios sociales de manera concertada. Bueno, gracias al grupo de las compañeras por su aporte. Ahora entramos en una breve discusión donde el siguiente grupo conformado por el compañero Edson y la compañera Milena pueden intervenir y señalar puntos que consideren discutibles o complementarios de dichas teorías. Cordial saludo. Como ya me sabe la compañera, mi nombre es Edson. El, para tener en cuenta, cuanto a la postura que nos plantea Marx en su escrito del Partido Comunista, hay que tener en cuenta de que él divide la población, por decirlo así, en esa lucha de clases en dos aspectos. Y está dejando por fuera como una tercera clase, que es la que en la actualidad, aterrizando en nuestro contexto colombiano, es la que tiene más relevancia, que es la clase media. Hay que tener también en cuenta de que para Marx, esa lucha de clases busca que eliminar el capitalismo, pero pues eso ha sido lo que se ha como configurado, se ha adaptado y ha mejorado de tal manera que esa diversificación de clases se ha intensificado de una manera que en la actualidad el hombre pues ya ha dejado de lado un poco ese aspecto económico para centrarse en otros aspectos de su vida cotidiana, culturales, de género y de identidad. Bueno, buenas noches para todos, compañeros. Eh, Complementando un poco acerca de la teoría de Simmel, esta teoría es un aporte con una perspectiva innovadora al centrarse en las formas de socialización, en las diferentes formas de socialización, y que nos está haciendo una invitación a reflexionar acerca de cómo nosotros como sociedad nos relacionamos y a la misma vez cómo definimos nuestra realidad social. Las formas sociales vienen siendo pues estructuras invisibles que se generan por medio de interacciones humanas y que no solamente importan el contenido de las interacciones, sino también la forma en la cual nosotros nos relacionamos, ¿sí? Esta teoría, pues, estas teorías no están siendo en la actualidad, pues no son obsoletas, siguen siendo vigentes, están aún vivas, pero pues como toda teoría social, se necesita dialogar estas teorías con la actualidad, con el presente, ¿sí? Si las actualizamos y las complementamos con miradas contemporáneas, seguirán siendo unas herramientas fundamentales para comprender la transformación social, ¿sí?
Deja su enfoque, el enfoque de Simmel, deja de lado estructuras amplias como el Estado o la economía, por eso es bueno esta teoría de Simmel complementarla con el enfoque estructural de Marx. Listo. Las compañeras Laura, Natalia y Rosaura pueden defender, si gustan, su argumentación. Bueno, compañeros, en lo contrario, yo sí opino, ¿no? Que la lucha de clases es de trasfondo social para la humanidad, ¿sí? Gracias a esa constante lucha entre oprimidos, opresores, dominantes, dominados, capitalismo proletario, es una visión mucho más próxima, una visión mucho más clara de lo que puede llegar a ser la realidad de la sociedad, ¿sí? Como nosotros, por medio de los diferentes ejes sociales, socioeconómicos, que es donde primacia como la desigualdad social, ¿sí? Podemos transmitir un mensaje de libertad, ¿sí? De liberación, de cambio social, de cambio político. También Marx, en el manuscrito del manifiesto del Partido Comunista, nos habla de que él va con la clase trabajadora, ¿sí? Él habla de una destrucción del capitalismo, que son los dueños, los dueños de las medidas de producción, son los dueños del espacio, son los dueños del poder, son los dueños son los dueños de fábricas, son los dueños de tierra, es decir, los que tienen el capital, ¿sí? Entonces lo que se habla, lo que se genera es que sí, pues sí, gracias a esa desigualdad que hay es que se hace conflicto y gracias a ese conflicto es que se da la liberación de la sociedad, ¿sí? Pero entonces a raíz de todo ello, él nos hace hincapié de que sí podemos abolir la clase capitalista, más sin embargo, el proletariado queda siempre en situación de amenaza, en situación sí, en situación minusválida, por decirlo así, ¿sí? Él crea ese trasfondo social como una de las máximas revoluciones, que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, como ese trasfondo social hace para que nuestras vidas cambien, para tener como esa historia positiva, y eso me refiero a la clase media, que son las personas que tienen derecho a una educación, derecho a unos servicios dignos, sí, más ellos mismos son los encargados como de luchar, de tener ese pie de lucha para poder fomentar una nueva sociedad, poder vivir bien en un sistema político con dignidad, un sistema donde se acobijen los diferentes derechos para los diferentes personas que sí, que son parte del Estado por pertenecer a un gobierno, por pertenecer a una nación. Yo quiero resaltar de cómo Husserl toma la teoría de Simmel para decir que los seres humanos somos inherentes a los comportamientos, al conflicto, ¿no? Entonces, y que esos conflictos no solamente generan tensión y división, sino que también son espacios donde se buscan soluciones a muchas problemáticas, porque ¿qué pasa cuando se enfrentan dos grupos opuestos? Pues se buscan consensos, se buscan soluciones y, y casi siempre terminan cediendo las dos partes, ¿sí? Entonces, por eso Simmel resalta que el conflicto no es solamente, no lo ve como una problemática, sino como una forma de cohesión y también de transformación social. Compañero Edson. Resaltando lo que nos comparte Rosaura, es verdad lo que el carácter que tiene el individuo en su diversidad, ese carácter de conflicto, de vivir como en ese constante de encontrarse en una rivalidad a la hora de pensar y de actuar. Pero hay que tener bien importante y es que el conflicto de cierta manera no es negativo siempre y cuando favorezca a la interacción de los grupos sociales, a fortalecer sus valores y sus principios en torno a la sociedad. De ahí que si retomamos un poco la idea de Marx, en cuanto a la clase media, podemos decir que en el aspecto colombiano la clase media es la que sostiene el país, la que sostiene muchos de los aspectos económicos, políticos y sociales del país, pero pues para Marx se centra solamente en proletariados y capitalistas, donde hemos dicho ya que el capitalismo evolucionó, hemos dicho que el capitalismo se transformó y eso ha llevado a que sucumba muchas realidades sociales y transforma muchas realidades sociales, tanto que el conflicto no puede favorecer eso. El conflicto nos debe llevar a una interacción más común
más social, donde pues como ya lo decía hace un momento, el hombre actual que se interesa, hay que aterrizar las teorías a la actualidad, se interesa es más por el hecho de cómo se siente, cómo vive y cómo están siendo valorados sus derechos y sus opiniones y su forma de vivir. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo para decir o damos por finalizado la discusión? Bueno, entonces ahora para profundizar un poco más en lo que ya se ha planteado, quiero hacer algunas preguntas para todos. ¿Qué tiene de justo un sistema donde las clases obreras realizan todo, pero a su vez no poseen nada? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, miremoslo desde el punto de vista de que las clases obreras son aquellas que cultivan la tierra, que construyen, que, digámoslo en pocas palabras, mueven la economía, pero que aún así, a pesar de realizar estas actividades, siguen siendo las clases más empobrecidas, ¿sí? Generan riqueza que a su vez esa riqueza no son para ellos, esa riqueza son para otras personas, o sea, para una minoría que acumulan capital con poco trabajo, con poco esfuerzo, ¿sí? La mayoría de estas clases apenas sobreviven eh, y desde el punto de vista, esto no es igual, no es una igualdad para todos, siempre hay una diferencia abismal y tampoco es una falta de mérito, sino es un sistema que ha sido estructurado para que unos pocos ganen y pues con el sudor de la frente de otros y pues en consideración y en punto de vista y perspectiva eso no es justo. Listo. Bueno, como una segunda pregunta, ¿de qué manera Karl Marx nos habla del conflicto y su estructura social para establecer normas y reglas en la actual sociedad? El sociólogo Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, nos habla de cómo la lucha de clases en la historia ha sido trascendental para crear una estructura social o estructura de ordenanza, o una estructura ordenanza, donde como el resultado de sus diferentes luchas entre clases sociales, como lo es el opresor y lo que es el oprimido, la evolución de un trasfondo político y económico para establecer cómo por medio del conflicto social la sociedad abarca hechos sociológicos que determinan la sociedad. Listo. Bueno, otra pregunta. ¿Qué conflictos vive la sociedad actual y cómo contribuyen a su desarrollo? La realidad contemporánea del hombre vive muchos conflictos, como ya lo mencionaba hace un rato, y orientados en su característica cultural de identidad, donde busca es como que el hombre sentirse inmerso en una sociedad donde sea valorado, entendido, comprendido y valorado con sus derechos, a pesar de pensar diferente. Entonces, los conflictos que se viven más que económicos, más que políticos, es en ese carácter de culturales que ha llevado a que se establezcan que muchas minorías tengan actualmente voz y voto, tengan actualmente muchos derechos que no tenían antes y tengan en la sociedad actual una participación activa. Listo. Como última pregunta, ¿cómo el conflicto ha ayudado en la actualidad a la reivindicación social de los campesinos, teniendo en cuenta el contexto histórico de Colombia? Frente al abandono del Estado, frente a los campesinos durante muchos años, se generó una movilización social en el año 2013, donde se lograron unir pues todas aquellas fuerzas productoras, aquellos campesinos, donde exigían pues la reivindicación y la dignificación de sus productos, ¿no? Entonces esa lucha se dio pues en el año 2013 y estos campesinos hoy pues después de 12 años y muchas mesas de negociación
se habla hoy pues también de una reforma agraria que es pues nos hace mucha falta para nuestro país y pues todo lo que pues en ella también implica. Lo anterior pues podemos decir que es un ejemplo de, de cohesión entre el gobierno y los campesinos. Muchas Muchas gracias. gracias. Compañeros. Para finalizar, pues agradezco a todos por su participación y por los argumentos tan interesantes que han expuesto. A manera de resumen, hemos visto cómo Marx entiende que el conflicto como el motor de la historia y pues sobre todo centrado en la lucha de las clases. Simmel propone que el conflicto puede fortalecer vínculos sociales y generar cohesión. Por otro lado, pues ya Zimmer-Coser ve el conflicto como algo funcional que puede fortalecer a las instituciones, pero que también puede desestabilizarlas si no se maneja de forma correcta. Bueno, este debate pues nos muestra que el conflicto no siempre es algo negativo, sino que puede ser una oportunidad para el cambio, el diálogo y pues para la transformación social. Entonces, gracias a todos por su atención y a mis compañeros por su participación. Gracias, compañeros. Feliz noche. Gracias, compañeros, que pasen una feliz noche. Gracias, compañeros. Gracias, Hasta que luego. estén